Cuando el diablo te zarandea. Wow, ese título ya de por sí sonó muy feo, ¿verdad? Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. Hoy paso para aquí muy rapidito para dejarles esto en qué meditar hoy. Y quiero empezar diciéndoles que muchas veces el diablo mete las manos en nuestra vida. Tenemos ataques espirituales y no comprendemos por qué Dios lo permite. Recuerdo que en una temporada de mi vida, sobre todo cuando yo empezaba mis caminos con el Señor, algunos años después, empecé a tener fuertes ataques en la noche. Eran ataques nocturnos, terrores nocturnos. ¿Qué son esos terrores nocturnos? Cuando tú te levantas porque has tenido un sueño terrorífico y el terror del sueño se pasa a la vida real. Y era bien impresionante porque el Señor me empezó a dar como un discernimiento muy fino, porque yo empecé a orar mucho. Cuando uno empieza a orar mucho por largo tiempo, uno empieza a desarrollar una sensibilidad espiritual muy fuerte y el Espíritu Santo te empieza a dar como un discernimiento de cuando un espíritu malo entra a tu cuarto, entra a tu casa, cuando están caminando afuera de tu casa. Yo muchas veces me sentaba a orar a medianoche en un mueble que tengo aquí en mi habitación y de repente yo sentía como los demonios caminaban atrás de la yarda de mi casa. Yo lo sentía literal cómo estaban caminando. Y muchas cosas sobrenaturales empecé a experimentar con las tinieblas. Antes las experimentaba con el Señor, pero en esa temporada empecé a experimentar cosas tremendas con las tinieblas. Estaba durmiendo y yo veía como alguien venía y nos aventaba o nos tiraba algo, como unos polvos, o como alguien nos estaba vigilando, elevándose en el aire. También veía cómo aparecían ciertos como portales que eran como remolinos que se hacían así. Yo estaba dormida, acostada y los veía como estaban así, flotando en el aire. Muchas cosas tremendas, pero como yo empecé a desarrollar ese discernimiento tan fino, empezó una época donde yo ya no podía dormir. ¿Por qué? Porque antes de que llegaran yo ya sabía que iban a llegar, yo ya sentía que iban a entrar. Era como que yo me levantaba antes. El Espíritu Santo me hacía saber, percibir, van a venir a atacarte. Y entonces fue una temporada muy difícil, muy dura para mí, porque yo empecé a tener ataques pero tremendos en los sueños, en las noches, terrores nocturnos, presencias malignas, y los que han experimentado este tipo de cosas saben que es algo que es un terror que es sobrenatural, que no es un miedo natural ni algo que está en tu mente, sino es algo que se extiende de una manera terrible. También estos espíritus empezaron a amenazarme en la mente con cosas terribles que me iban a pasar a mí, a mi familia, o sea, cosas tremendas. Y entonces yo recuerdo que yo me levantaba a orar y una cosa que yo no entendía era que yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué tú estás permitiendo que esto pase? ¿Por qué tú estás permitiendo que estos ataques vengan a mi vida? Y yo creo que muchas personas que están con el Señor tienen esa pregunta. ¿Por qué el Señor lo está permitiendo? Y entonces recuerdo que como yo estaba empezando mis caminos con el Señor, yo empecé a indagar y me di cuenta, yo dije, si están entrando a mi casa es porque hay cosas en mi casa que no están funcionando o les están dando entrada. Entonces yo empecé a limpiar mi casa, a tirar todo lo que yo veía que era un instrumento donde ellos podían entrar por ahí. Empecé a quitar todo derecho legal con los objetos que tenía en mi casa. También empecé a limpiar mi vida. Empecé a pedir perdón, a renunciar por los pecados del pasado, por las veces que yo había tenido contacto con la brujería, con el zodiaco, con la hechicería. Empecé un proceso de liberación muy tremendo en ayunos que el Señor me guiaba a hacer, y muchas cosas empezaron a pasar a raíz de esos ataques. Es como que ese tiempo de ataques trajo como un tiempo de purificación en mi vida y de entrenamiento.
yo me empecé a entrenar y a entender cómo se movían las tinieblas, cómo trabajaba el poder de Dios, cómo el poder del nombre de Jesús tenía tanta eficacia. Y yo me daba cuenta que a medida de que los ataques aumentaban y la pelea espiritual se arreciaba, yo entendía y me entrenaba y comprendía muchas cosas. Por mucho tiempo estuve así, por espacio de alrededor de como 1 año y medio. Fue algo largo y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero de ese tema quiero hablar hoy. Pero déjenme, les voy a leer un pasaje porque ese es un tema muy interesante. Está en Lucas 22, 31 al 32. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, aquí el Señor le está diciendo a Pedro de que ya el Señor, Dios, le había concedido a Satanás que lo zarandeara. Entonces, el proceso de zarandeo es bien interesante, que el Señor usa esta figura, este ejemplo, para enseñarnos qué es lo que hace cuando Satanás ataca nuestra vida. Y el proceso de zarandeo es lo que se hace con el trigo para separar el grano limpio de la paja. Y las impurezas, como la cizaña, que pueden estar adheridas al trigo, antes se usaba el viento, ahora se usan máquinas modernas que vibran y tamizan el material, haciendo que el grano caiga por debajo y los desechos salgan por arriba o por un lado. Entonces el proceso de zarandeo realmente es lo que se hace en el trigo para purificar el trigo, para separarlo de las impurezas. ¿Para qué? Para quitarle la paja, para quitarle la cizaña, para quitarle las impurezas. ¿Y por qué esto era importante de hacérselo al trigo? Por la salud del trigo. Porque muchas veces el trigo tenía, junto con el trigo se levantaba también la cizaña, que es muy similar al trigo, y esta cizaña tiene una característica de que puede ser tóxica, que el grano de la cizaña es amargo y es tóxico, o sea, es malo para la salud cuando alguien lo ingiere. Entonces, por eso es muy crucial la eliminación de la cizaña para que la calidad de la harina sea excelente. Entonces, asegura este proceso de zarandeo que la calidad del producto final sea puro, sea limpio y apto para el consumo humano. Yo sé que usted ya entendió todo lo que yo le voy a decir hoy, porque esto del zarandeo, el proceso del zarandeo es muy claro. Y aquí vemos a Pedro. Pedro tenía un llamado de Dios tremendo. Pedro iba a sanar gente con la sombra. Pedro iba a ser uno de los apóstoles principales de la iglesia. Pedro iba a ser un personaje famoso en la historia por haber caminado con Jesús y por haber establecido muchas cosas en la iglesia. Pero Pedro necesitaba ser limpiado. Pedro necesitaba ser tratado y ser purificado. Y entonces cuando Jesús le dice, me van a entregar, Pedro le dice, contigo me iré hasta la muerte. Pedro estaba muy confiado, pero entonces ahí es que el Señor le dice, no, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y ahí le dice, vas a ser zarandeado. Pero entonces lo curioso es que Jesús no ora para que el Señor no le permita al diablo zarandearlo, sino que ora para que la fe de Pedro no caiga. Y le dice, y después de que hayas vuelto, afirmes a tus hermanos. Y mira el misterio tan grande que hay aquí, de que muchas veces el Señor usa como instrumento al enemigo para purificarnos. Lo que el enemigo piensa que está haciendo para nuestro mal y para nuestra destrucción, Dios lo está permitiendo para poder
entrenarnos, limpiarnos, purificarnos y procesarnos. Es que es algo muy tremendo esto. Lo que el enemigo está usando para destruir tu vida, para atacarte, para dañarte, para sacarte de los caminos de Dios, es lo mismo que Dios está usando para transformarte en una persona firme y fuerte. Mire que muchas veces yo, cuando oraba por las personas en la iglesia y me contaban sus problemas, he notado, porque yo lo viví también y por los testimonios de muchas personas, que cuando uno comienza en sus caminos con el Señor, uno es muy atacado por el enemigo para que uno vuelva atrás. Y yo recuerdo cuando estábamos en la iglesia que muchas personas llaman y dicen, no, estoy teniendo luchas terribles, estoy financieramente batallando mucho, mi familia se me puso en contra, todo vino en contra de mí, estoy estresada y llorando, Señor, no permitas que vuelva atrás, no permitas que vuelva atrás, con una angustia queriendo que la persona se afirme y que no vuelva atrás. Pero siempre me preguntaba y yo decía, ay Señor, pero ¿por qué justo la gente se entrega y le viene como que el enemigo viene y le tira un saco de problemas y viene la lucha y viene todo esto? Pero entonces yo me puse a pensar y decía, bueno, si Dios lo permite es porque Dios sabe por qué. Y ya con el tiempo entendí que el zarandeo, al contrario de hacernos tan mal como nosotros creemos, nos afirma cuando nosotros permanecemos en la fe. Por eso es que Jesús le dijo, he orado para que tu fe no caiga y después que vuelvas, confirmes a tus hermanos. Usted no puede confirmar ni afirmar a nadie si usted no está firme, si usted se ha vuelto atrás, si usted ha botado la toalla, si usted ha abandonado el camino. Pero entonces cuando Jesús le dice, confirmes ahora a tus hermanos, es porque tú estás más firme que ellos. Solo una persona más firme y más fuerte espiritualmente puede sostener a un débil. Por eso es que aquí implícitamente Dios nos está enseñando que el proceso de zarandeo, lejos de hacernos más débiles o lejos de hacernos daño, nos está haciendo más fuertes. Nos está procesando en nuestra firmeza, en nuestra madurez, en nuestra estabilidad espiritual. Es que este es un misterio muy tremendo. Y nos está procesando para que nosotros podamos llevar el llamado y llevar nuestra vida cristiana con una fuerza y con una firmeza tal de que Dios pueda poner cosas grandes en nuestra mano. Porque si nosotros no somos personas confiables, pues Dios no nos puede poner cosas grandes en nuestra mano a menos de que nosotros seamos confiables. ¿Y cómo se va a demostrar nuestra confianza? En el proceso del zarandeo es donde se nos purifican las intenciones, se nos revela, se prueba realmente nuestra fidelidad a Dios. Es ahí cuando decimos, bueno, no importa lo que pase, yo voy a seguir siendo fiel, yo voy a seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y es en ese proceso de zarandeo donde nos hacemos fuertes y donde adquirimos autoridad. Porque en esos días yo le estaba contando a una hermana de que cuando yo comencé mis caminos con el Señor, yo tenía sueños donde los demonios venían a atacarme y yo los reprendía en el nombre de Jesús y ellos se reían de mí, se reían, se burlaban de mí. Y ese sueño yo lo entendía claramente. Yo decía, no, es que no tengo ningún tipo de autoridad. Por eso es que los demonios se burlan de mí, decía yo. Y después de ese proceso tan duro que yo viví, que les estuve contando al principio, ya empecé yo a tener sueños contrarios, donde yo veía, me soñaba echando fuera demonios, me soñaba reprendiendo, me soñaba golpeándolos, persiguiéndolos. Esto es muy diferente a los sueños que yo tenía antes. Entonces yo le comentaba a esta hermana de que la autoridad espiritual se gana en las batallas. Cuando tú vences una batalla, cuando tú vences un proceso de lucha, cuando tú conquistas en medio de una batalla, entonces tú adquieres autoridad. Y a veces no entendemos eso, se nos hace difícil entender eso. Y por eso muchas veces que estamos viendo que el enemigo nos está haciendo la guerra, que estamos pasando batallas y momentos difíciles,
nos sentimos tristes y nos sentimos desanimados y decimos, pero ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? No estás haciendo nada mal. Al contrario, estás haciendo bien. Y por eso el Señor está procesando tu vida por medio del zarandeo. Le está permitiendo al enemigo de que él venga a atacar tu vida porque el Señor te quiere dar una autoridad mayor. No se puede ganar la autoridad si nosotros no pasamos por la prueba y por el vencer. Tú no puedes ganar autoridad por algo que tú no has vencido. Por eso es que el Señor permite que el enemigo nos tiente. Por eso es que el Señor permite que el enemigo mande esas personas contrarias a nuestra vida. Por eso es que Dios permite que el enemigo venga y nos ataque. ¿Por qué? Porque eso está fortaleciéndonos. Porque eso nos está llenando de autoridad. Cuando vencemos algo, entonces obtenemos autoridad. Y por eso es importante entender algo muy importante, de que todo lo que el Señor le permite al enemigo está siempre controlado por Dios. No es que Dios le dé una licencia libre para hacer lo que quiera. Y esto lo vemos en la historia de Job, que Dios le ponía límites al enemigo. Le decía si le daba permiso para hacer algo o si no. Y me gusta mucho y es muy importante que siempre tengamos en mente el pasaje de 1 Corintios 10:13, donde el Señor nos dice por medio del Espíritu de que Él no permite que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y esta tentación puede ser tentación de caer en un pecado, tentación de renunciar, tentación de abandonar, tentación de dejar los caminos de Dios, de desanimarnos, deprimirnos, etcétera, todo lo que sea, todo tipo de tentación o de cosa difícil que pasemos, Él no va a permitir que esto sea más allá de lo que ya Él nos da la fuerza para nosotros poder aguantarlo, porque la fuerza viene de Dios. Pero entonces tenemos que empezar a ver esas guerras y esas luchas no como una muestra de que Dios nos ha abandonado, sino más bien como un proceso de crecimiento. Y eso fue lo que aprendí yo. En ese tiempo el Señor me empezó a revelar muchas cosas sobre la brujería, la hechicería, que muchas veces comparto ciertas cosas de las tinieblas y de la lucha espiritual, la liberación, la guerra espiritual, esas cosas que a veces comparto, es porque yo lo aprendí en esas temporadas de lucha, porque tuve esa, pero he tenido varias temporadas largas. Y en medio de esa lucha, yo le decía al Señor, pero ¿por qué permites que el enemigo venga? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo estoy tratando de agradarte, estoy tratando de buscarte. Entre más oro, más el enemigo me ataca, porque eso pasa mucho también. Cuando uno ora más y busca más a Dios, a veces tienden los ataques a arreciarse. Pero es porque el Señor quiere llevarnos a vencer, para procesarnos, para enseñarnos, para entrenarnos. Eso fue un entrenamiento en mi vida. Ahí yo tuve un entendimiento de muchas cosas que yo antes no entendía. Entendí cómo funcionan muchas cosas, se me revelaron muchas cosas. Incluso el Señor me entregó un discernimiento que les contaba que yo no tenía anteriormente. Y todo eso vino por esos ataques que empecé a vivir, esa persecución de las tinieblas que empecé a vivir. Entonces, lo que yo quiero enseñarte y animarte hoy es que esos ataques, lejos de ser algo malo o para destruirte o de hacerte sentir mal de por qué el Señor lo está permitiendo, es tu entrenamiento. Es lo que te va a entregar la autoridad. Es lo que te va a procesar y te va a afirmar. ¿Para qué? Para que tú luego puedas pelear por otros, puedas afirmar a otros, puedas sostener a los débiles, puedas ser una persona fuerte en la fe y puedas combatir con efectividad y conquistar la lucha que hay con las tinieblas y puedas llegar hasta el final firme. Entonces, esto del zarandeo nos beneficia y Dios lo sabe, aunque no es agradable. Sabemos que no es nada agradable, pero muchas veces los procesos menos agradables son los que más nos enriquecen y nos fortalecen. Muchas veces las cosas que requieren de nuestro esfuerzo, nuestra capacidad para soportar, nuestra persistencia en medio del dolor, en medio del sufrimiento, lo que realmente nos hace llorar y sufrir son los procesos que más
nos fortalecen y nos transforman y que más sacan un beneficio para nuestra vida y para el beneficio del reino y de todos los que están a nuestro alrededor. Entonces yo te animo hoy para que tú no te desanimes, porque Dios está haciendo algo poderoso en ese proceso que estás viviendo, en ese ataque, en esa lucha, en esa adversidad. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.